Renuévame, Señor Jesús, pon en mi corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Sí, Señor Jesús. Necesitamos más de ti, Papito Dios. Dios creó al hombre como un ser pensante, un ser creador. Cosas creadas, nosotros creamos muchas cosas. Y esa es la imagen y semejanza que tenemos con Dios. Para eso vino el Señor Jesucristo, para enseñarnos la ley perfecta, la ley moral de Dios, que está en los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Si nosotros observamos para hacer su voluntad a través de esos capítulos 5, 6 y 7, entonces estaríamos agradándole al Señor. Este es el mensaje número 28. Había una actitud, y siempre ha habido una actitud de contravenir la autoridad de Dios. En Segunda de Reyes, el capítulo 17, versículo 33, al pueblo que fue sometido, dice en el versículo 33, temían a Jehová, es decir, reverenciaban a Jehová, y también honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones donde habían sido trasladadas. Este es el gran peligro que hay cuando no existe una responsabilidad genuina. Vivir en su presencia mismo. Estamos de paso aquí por la tierra y luego daremos cuentas al Señor de lo que hemos hecho en nuestra vida. Viviremos eternamente. Si no hacemos su voluntad, viviremos también en condenación eternamente. Por tanto, no le culpe a Dios. Hay una libertad de albedrío, pero hay también consecuencias de vivir en el libertinaje de la carne. En segundo lugar, Dios no tienta. Dios no tienta. No culpe a Dios por las tentaciones. Tenga la suficiente humildad para reconocer que su propio mal, que usted está apto para caer en pecado. Dios no tienta, Dios no puede jugar con el pecado. En Él no hay pecado. En Santiago el capítulo 1, versículo 13 dice así, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Conocer nuestra debilidad y nuestro pecado para pedirle perdón, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando caemos en pecado? Hay un mal que tenemos todos, un mal natural, nacimos en pecado. En el capítulo 1, el 14 dice, versículo 14 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué significa concupiscencia? Bueno, concupiscencia es el mal natural que hay en nosotros. Hay un mal natural en cada uno de nosotros. Eso se llama la concupiscencia. Ahora en el versículo 15 dice, entonces la concupiscencia, después que ha sido concedida, da a luz el pecado. El mal que está en nosotros da a luz un pecado, sea de discordia en el hogar, de mal carácter, de maldiciones, de esperar un pretexto para salir a jugar o a estar con los amigos en la esquina. Entonces hay una concupiscencia, un mal con el que hemos nacido y no tomamos la responsabilidad que hay tanto con Dios
como también con nuestros seres queridos. Ese es el mal. Ahora bien, entonces dice, da a luz, ¿qué cosa? Un pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces, nuestro propio mal, nuestra propia concupiscencia nos lleva al pecado. Y el pecado es el hijo de la concupiscencia y eso da a luz la muerte. Tenemos libertad para escoger a Dios o los bienes del Señor. Pero debemos nosotros reconocer que si vivimos sin la voluntad de Dios, nada nos va a dar felicidad. Siempre nos traerá angustia, nos traerá dolores, males. Por eso el Señor Jesucristo dice, no pueden amar a Dios y a las riquezas. No podemos servir a dos señores. Estemos claros en eso, no podemos servir. No podemos servir a dos señores. Y no le culpe a Dios de las tentaciones. Tenga la suficiente humildad para reconocer que hemos nacido pecadores. Ahora necesitamos nosotros el otro nacimiento, que se llama el nacimiento espiritual. Muchos ya han experimentado ese nacimiento espiritual, pero siguen haciendo la voluntad de la carne. Necesitan reconciliarse con Dios y tener ese nuevo nacimiento que el Señor Jesucristo lo enseña al Nicodemo, un hombre que temía la religión, pero no tenía una relación con Jesús. Y cuando viene Jesús nos enseña no una religión, sino una relación con Jesucristo a través de un nuevo nacimiento. En el Evangelio de Juan, el capítulo 3, de versículos 1 al 8, Dios pone a cada creyente que se dispone verdaderamente a amar a Dios en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. No podemos servir a dos señores. Tenemos que nacer, y si hemos nacido nuevamente, ahora somos, dice, hechos hijos de Dios, somos poseedores del Espíritu Santo y podemos caminar en su presencia. Jesús no vino a instalar una religión, vino a poner su Santo Espíritu, el Espíritu de Dios, en la vida de cada uno que cree que Jesús es el Señor, es el Salvador, que cree que el Padre es el Creador y que cree que el Espíritu de Dios es presencia activa y efectiva dentro de nuestra vida interior para resaltar, para resplandecer el amor y la gracia del Señor. Tenemos que respetar la palabra de Dios. No podemos servir a Dios. Ahora bien, ¿cómo es el amor de Dios? Este es el tercer punto que necesitamos reconocer. El amor de Dios nos lleva a servirlo solo a Él. La Biblia registra 3 tipos de amores y el diccionario también registra 3 tipos de amores. El amor filial, el amor con que amamos nosotros a nuestros amigos, con quienes hemos caminado. Ese es el amor filial, la amistad entre amigos, la fidelidad con la esposa, la fidelidad con los hijos. Ese es un amor filial. También tenemos el amor erótico, el amor desenfrenado, sea por el sexo, por el amor a las cosas, por el amor al paseo, por el amor a estar metidos en los centros comerciales, deleitándose en cosas que no puede comprar, pero ahí está. Ese es un amor erótico, un amor perverso que daña el corazón de los hombres. Ese es el amor erótico. Pero hay un tercer amor, un amor con que nos ama Dios, un amor con que nos amó Jesucristo. Ese se llama el amor ágape, es el amor sacrificial. Jesús nos ama con un amor sacrificial. Dio su vida por amor a nosotros. Dios nos ama y espera con toda su paciencia que cada uno de nosotros reconozcamos la autoridad y su voluntad, que es buena. Entonces tenemos 3 tipos de amores y Dios quiere que vivamos con el amor sacrificial, el amor ágape.
El amor sacrificial es dar preferencia a todo y para todo en el Señor. El amor sacrificial con que nos amó Jesús, el Señor Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, cuando ya llegaba la hora para ser sacrificado, el Señor mismo dijo, mi alma está muy triste. Y note que no dice, mi espíritu está triste, sino dijo, mi alma está triste. Ahora nosotros vemos con este versículo del Señor la diferencia que hay entre lo que es el Señor, los sentimientos del Señor y los sentimientos del hombre. El hombre tiene alma y cuerpo y espíritu. Y el Señor Jesucristo dice, mi alma está triste, mi cuerpo, mis sentimientos están tristes, pero mi espíritu tiene valor, tiene poder. Y ese mismo espíritu el Señor nos ha dado a nosotros para que caminemos en espíritu, en espíritu. El amor sacrificial de Jesús estuvo antes y después en la cruz. Mi alma desfallece. El cuerpo y el alma pueden desfallecer, pero el espíritu siempre estará en la presencia de Dios. Jesús experimentó, por eso el Señor Jesucristo vino en cuerpo, así como nosotros, para que ninguna persona diga, es que Él fue Dios, Él fue Dios, Él es Dios, Él es la palabra de Dios hecha hombre, para bendecirnos a nosotros. Palabra de Dios hecha hombre. La palabra, con la palabra que creó el Señor, esa misma palabra, vino a la tierra en forma humana para darnos a entender a nosotros que debemos ser fieles al Señor y que si tenemos alma, pues tenemos que tener tristeza, pero por sobre el alma y por sobre nuestro cuerpo está el espíritu, nuestro espíritu, que tiene comunicación con el Señor. No podemos adorarlo al Señor solamente con el alma, porque cuando viene el tiempo difícil, entonces empezamos a derretirnos. Pero cuando amamos con el espíritu al Señor, los tiempos difíciles nos llevarán para bien. El apóstol Pablo dice, todas las cosas redundan para bien a los que están en Cristo Jesús. Este es el conocimiento de Dios que debemos tener nosotros para caminar en esta vida. No podemos servir a Dios y a las riquezas. No hay dos señores, hay un solo Señor, el Dios Todopoderoso. En cuarto lugar, las diferencias abismales que existen en la naturaleza y en la presencia de Dios. Veamos, por ejemplo, en la naturaleza. La física tiene un principio. La ley de polaridad. El norte y el sur jamás se unirán. No se puede unir el norte con el sur. Siempre estarán en polos opuestos. Y con esta enseñanza vamos entonces a meditar en la polaridad que hay entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás. En Levítico el capítulo 26, versículo 1 dice, no haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni estatuas para inclinarlos a ellas. La polaridad que existe entre la presencia del Dios vivo y la presencia de los ídolos, que son fabricación humana para adorar y pedirle buena suerte a los ídolos. Pues nosotros tenemos un Dios vivo, un Dios que vino y resucitó, y un Dios que está juntamente con nosotros para ayudarnos en todas nuestras debilidades. En 2 de Corintios, el capítulo 2, versículo 15, dice, y la luz y las tinieblas no pueden estar juntas. ¿Y qué concordancia hay entre Cristo y lo Belial? Es decir, ¿qué concordancia hay entre lo que es Cristo y lo que es el pecado? No puede haber ninguna concordancia. Son polos opuestos. Y nosotros manejamos nuestra vida muchas las veces como polos opuestos. Estamos a un momento con Dios y otro momento estamos en el mundo. Eso no puede existir entre un creyente que ciertamente
está en la presencia de Dios. En primera de Juan dice, hijitos, guardaos de los ídolos. Un ídolo también puede ser un cantante del mundo. Un ídolo puede ser su hijo, su esposa. Son ídolos. Porque llegamos a idolatrar. Tenemos que adorarlos y cuidarlos, de acuerdo a la voluntad de Dios, con la presencia de Dios. Juan 6:58 dice, este es el pan que descendió del cielo, hablando de Jesucristo, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron, y todo lo que pidieran en mi nombre, mi Padre lo hará que está en los cielos. No podemos vivir, amados hermanos, entre la oscuridad y la luz. O vivimos en la oscuridad o vivimos en la luz. No podemos adorar a los ídolos y adorar a Dios. Como tampoco podemos decir Diosito. Porque Dios es todopoderoso. El pequeñito, ese Diosito, es el que está en su corazón. Y no está el Dios todopoderoso. Ese pequeñito que le tiene en estatua, en una estampa, ese es el Diosito. Pero el Dios todopoderoso no puede contenerlo ni la creación. A ese Dios tenemos que adorarlo. Que el Señor nos bendiga. No podemos amar a dos señores. O amamos al uno y despreciamos al otro. Amemos únicamente al Dios Todopoderoso. Y todo lo que el Señor permita en nuestra vida no es para destruirnos, sino más bien es para fortalecernos en espíritu. Amados hermanos, dejémonos caminar a llevar por el Espíritu de Dios, porque Él nos fortalecerá y nos encontraremos en su presencia con el galardón eterno que tendremos cuando se manifieste el Señor en nuestra vida.